respecto. Y esto es importante siempre manejar la información actual, ¿no? Hay una herramienta y es de acceso a todo el mundo. Si ustedes escriben www.google.com y escriben Google Académico o pueden escribir Google Scholar. Entonces, si es que, bueno, algunos de ustedes quizás no tienen mucho uso de esta herramienta porque a veces no es tan común usar, eh, pueden usar otra herramienta que es Google Translate y ustedes hacen la conversión con esta herramienta que es Google Translate de su idea y la buscan en Google Scholar. Entonces ustedes pueden ahí dar un poco más información concisa de su investigación. Entonces, otra mención importante es ¿para quién o quiénes lo voy a escribir? Entonces, si es que tu investigación está únicamente basada en nociones de querer, bueno, quizás obtener tu grado u otras menciones, está bien, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos objetivos precisos, ¿no? Pero mejor sería, ¿no? ¿Cuál es la audiencia que yo espero que lea esta investigación? Y esto va a colación la diapositiva que les mostré, ¿no? El día de ayer, de el número de publicaciones a nivel de pregrado y el número de publicaciones en journals. Entonces, quiero que mi investigación de pregrado solamente, o de pregrado, posgrado, o de doctorado, o de PhD, solamente se quede a nivel de hojas, de que, bueno, si bien es cierto, lo revisen personas y decir, bueno, está interesante tu propuesta, voy a revisar y sí, me parece agradable, dejarlo ahí o decir, no, quiero ir a más, quiero que otras personas a nivel mundial conozcan lo que a mí me ha conllevado quizás 2 años, 3 años, 6 meses. Entonces, eso es interesante, ¿no? Que nosotros podamos tener en claro, ¿no? Disculpen la bulla de fondo. Ya, ahora sí. Entonces, cuando nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Hacia quién queremos que nuestra investigación sea desarrollada, decir, ¿cuál podría ser la extensión de ello? Entonces, con ello podemos nosotros dar uso de algunas herramientas que hemos podido aprender. Por ejemplo, una herramienta que pueda ser de extensión para nuestras investigaciones es la herramienta que se llama Shimago, que es WWSIMGO, Shimago, y ahí nosotros podemos hacer un ranqueo, ¿no? de cómo van las investigaciones en un área en específica a la cual nosotros queramos evocar nuestra investigación. Y otro ítem interesante es cuál es la editorial o bueno, en este caso la base indexada en la cual nosotros vamos a querer publicar. ¿Queremos publicar en Scopus o queremos publicar en Web of Science? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Entonces, del 100% que nosotros podamos tener, del 100%, como les decía, el 50% de ese proceso va a ser antes de escribir, ¿no? Y en ese 50% vamos a tomar tres cosas importantes o en consideración. Una es identificar los elementos claves, ¿no? ¿Qué vamos a identificar? Dos, tenemos que buscar y organizar la información. Tres, tenemos que estructurar el documento, porque cuando ustedes van a desarrollar en sí, después de la parte de la introducción, ustedes tienen que ordenar mediante secciones o subsecciones cómo es que ustedes quieren dar antesala a su investigación. Y eso va a ir acompañado mucho
la cantidad de artículos, libros, papers, lecture notes que hayan revisado, ¿no? El siguiente 25% va a estar ligado mucho a, bueno, 4 cosas: al lenguaje, a la ortografía, ¿no?, a elementos que ustedes quieran hacer énfasis, al formato y a la presentación. Y la siguiente fase ya va a ser el 75% para arriba, la parte que sería de la disertación, o bueno, en este caso someter el artículo, ¿no? Entonces, de esa pequeña antesala ya de los artículos científicos en sí, entonces vamos a ir bueno, un poquito a detallar la parte de los artículos científicos, ¿no? Bueno, en esta primera instancia podemos ir con la parte de los estudios empíricos, ¿no? Entonces, los informes acerca de los estudios empíricos son la primera publicación de los estudios, ¿no? En este caso, puedan ir evocados hacia una primera idea que teníamos en temas en particular, ¿no?, que nosotros queríamos investigar, ¿no? Y bueno, esto valga bien, podían ser recomendaciones de algunos profesores, mentores que nosotros podamos tener en la universidad, ¿no? Y te puedan decir, oye, no tienes un tema de investigación, te gusta esto, este tema en específico, o te gusta esto, evócate a esto o lo otro, ¿no? Pero hay algo importante en esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a evocar un estudio, o bueno, vamos a ejercer la parte profesional, queremos captar lo primero que se nos capte, que se nos presente en primera instancia, ¿no? Y si bien es cierto, esto es algo que también hay que trabajar mucho en potencialidades, porque en la universidad, en todas las universidades tenemos gente muy talentosa, con muchas habilidades. Es eh, tener el análisis y decir, bueno, a esta persona no le gusta quizás mucho la parte numérica, no le gusta mucho la parte de procesamiento, no le gusta mucho la parte de ordenar, pero es muy buena expresándose o dando en sí a conocer sus ideas, ¿no? Entonces, por ahí quizás que se pueda levantar un coach, ¿no? Y el coach únicamente se, se emplaza, o su dirección es dar a transmitir algo, ¿no? Entonces, quizás es algún un tema empírico, ¿no? Los artículos de reseña o de revisión, ¿no? Entonces, ello podría estar abocado a una revisión, ¿no? Una revisión de data, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna, dada la coyuntura, ¿no?, alguna motivación de hacer investigación y decir, bueno, quiero hacer investigación en esta área, pero no puedo salir, ¿no? No puedo salir de mi casa, tengo que cuidarme y todo ello. Les digo, en la actualidad, si ustedes puedan ingresar a las páginas estatales del gobierno, hay mucha data que está liberada. Y valga la mención, yo pude toparme con ella y decir, bueno, esa fue una oportunidad que se me presentó, y dije, bueno, lo voy a procesar, ¿no? Pasado un año, hubo una reorganización en el sistema operativo de la página, y bueno, ya no hay, ¿no? Pero sí, toda la data que nosotros podamos procesar o podamos tener el acceso, es, es una potencialidad, ¿no? Si es que alguno de nosotros estamos trabajando en el tema de acuicultura, algún tema administrativo, algún tema de reingeniería, o algún tema de reorganización de alguna propuesta de investigación en
un tema de formación educativa. Hay mucha gente de que se reúne y dice, bueno, vamos a hacer investigaciones en ese campo. Y con ello va acompañado la siguiente mención, y eso me quedó muy marcado, ¿no? Yo antes veía con otra perspectiva la parte de la innovación en la educación, porque tenía la idea de que, bueno, esto ya está establecido de esta manera, ya no se puede reordenar y todo. Fui a la conferencia que les mencioné y bueno, me encontré con la pared, ¿no? Porque me encontré con un alrededor de 14 o 13 publicaciones que habían ya sido aceptadas a nivel de Margen Scopus, en las cuales ellos presentaban una nueva propuesta de querer enseñar algo, ¿no? Quizás no era directamente relacionado presencialmente, sino ellos ya iban o se iban más evocados a la parte tecnológica. O sea, valga la mención de uso de herramientas digitales, ¿no? Y valga la mención mm, con con la debida presentación que es meritoria, eh, antes de que salga esta herramienta que, bueno, en la actualidad se usa en la Universidad Nacional de San Agustín, que se llama DUTIC. Esa investigación fue presentada en el año, me parece, en el año 2018 o en el año 2017 a un conference paper. Y fue aceptada, ¿no? Y fue como una propuesta entre colegas de esa rama de la investigación, ¿no? Y bueno, ¿cómo son las cosas de la vida de que en el año 2020 tenía que ser implementada, ¿no? Obviamente que había razones pocas graduales de querer hacerlo, pero obviamente para la Universidad Nacional de San Agustín era un impacto muy fuerte porque estábamos brincando de una parte que era presencial a un cambio de decir, bueno, si es que no puedes estar al 100%, quizás digitalmente te pueda ayudar, ¿no? Y bueno, ahí, ¿no? Un poquito del avance de eso, ¿no? Y obviamente ellos basaron esta investigación en experiencias de investigaciones en ese rubro en otros países, ¿no? Y bueno, por ello consideré importante bueno, la siguiente presentación que ustedes pueden ver, bueno, veían en pantalla, ¿no? Entonces, otro tema importante también es los artículos teóricos, ¿no? Entonces, generalmente si es un artículo teórico, hay una mención importante. El autor tiene que presentar algo nuevo, algo novedoso. Entonces, y en base a eso nuevo, tiene que dar mucha especificación, ¿no? De cómo lo hizo, cómo lo logró, o cómo es que alcanzó ello. Entonces, es importante considerar ello, ¿no? Y antes de presentar alguna propuesta, obviamente que tiene que existir una revisión bibliográfica, ¿no? Una revisión de mucho material para decir, mi propuesta es, eh, es de impacto, ¿no? Es de impacto a la sociedad, ¿no? Porque si bien es claro, y bueno, eso quisiera mencionarles, cuando nosotros queremos hacer la conversión de nuestra tesis de grado o cualquier tipo de investigación, hay ciertas revistas en las cuales ellos ponen ítems o ellos ponen como que características de un artículo, ¿no? Y en alguna de ellas, por ejemplo, me tocó revisar un poquito de una, un- una cuestión similar a Scopus o Web on Science, que era Whitley, me parece, y ellos mencionaban y decían, ¿no? Para que un artículo sea aceptado en la editorial o en la revista, los artículos no tienen que ser estudios en base a caracterizaciones. Entonces, bueno, ahí también como que dije, bueno, o sea,
para mí fue un choque contra la pared y decía, si es que yo estoy investigando esto y estoy caracterizando algo, no lo puedo aceptar, o bueno, ellos no lo pueden aceptar y bueno, consulté, hice la consulta con otras personas y me comentaron no, me dijeron no, Jorge, lo que tú tienes que hacer es acomodar tu investigación conforme a lo que ellos desean o lo que ellos buscan en su revista, ¿no? Entonces, es importante ello, ¿no? Si es que vamos a hacer algo, un artículo teórico o vamos a hacer el procesamiento de algo, ¿qué de nuevo deseamos presentar, ¿no? ¿Qué de nuevo? Entonces, hay otra parte que también puede hacer los artículos metodológicos, ¿no? Y bueno, esto también ya va mucho a materia de las personas que están en sí en el campo, ¿no? Que de pronto están experimentando pruebas o están experimentando nuevos ingredientes, nuevas medicinas, nuevas formas de organización, quizás si es a nivel de empresa, o nuevas formas de rubro de manejo económico, ello, ¿no? Entonces es ello, proponer una nueva metodología, pero al margen de que esa metodología pueda dar o contribuir a la sociedad, a que la sociedad o tu entorno pueda mejorar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos tener en cuenta, ¿no? Y bueno, lo otro que generalmente sí se suele usar para los estudios de nivel de pregrado o posgrado o cualquier tipo de investigación es un caso. Decir, bueno, voy a estudiar la proporción o la cantidad de algún alimento, alguna proporción de, puede ser de algún una nueva receta para los peces, puede ser una nueva proporción para, o una nueva metodología para los estudiantes, o puede ser un reordenamiento económico para el manejo mejor de una empresa. Entonces, eso da a callar mucho de qué es lo que, en este caso, la población que nosotros podamos estudiar da respuesta a ello, ¿no? Pero en razón de ello, estos artículos deben de ser muy cuidadosos y deben de buscar equilibrio. Entonces, o sea, me refiero a equilibrio entre lo que ya está buscado y lo que se va a presentar. Entonces, a ello es importante siempre la revisión de la bibliografía. Bueno, con eso concluiría esta primera presentación de esta parte. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Quedo atento a Profesor, hacemos una pausa de 5 minutos para los que tengan alguna pregunta. Sí, perfecto. No hay problema, ni un problema. Listo, Perfecto. profesor, de paso veo quién está con el micro activo. Listo, entonces hacemos una pausa de 5 minutos, regresamos a las 7 en punto. Si tienen alguna duda o consulta, bueno, tenemos ya una de Lucía, la resolvemos después de la pausa.
Listo. Retomamos la clase. Tenemos una consulta, profesora Lucía, quien nos indica si nos podría dar más detalles sobre ese tipo de investigación. Sí, bueno, dándole respuesta, los propósitos. Cuando nosotros escribimos artículos científicos empíricos, nuestro propósito, ¿cuál debe ser? Una primera publicación de estudios originales. En caso de los artículos de reseña, ¿cuál debe ser nuestro propósito? La evaluación crítica sobre alguna publicación, organizar e integrar publicaciones de impacto, y la otra es abordar algún estado de arte o de algún tema en estudio en específico. ¿Sí? Los artículos teóricos, ¿no? Es proponer un nuevo conocimiento sobre una investigación. El otro ítem también puede ser señalar imprecisiones sobre teorías que ya existían, y esto, valga la mención, es de que mi propuesta es algo innovadora a lo que ya existía anteriormente. Tengo una preguntita por ahí, creo. A ver. Posibles investigaciones también. Ah, ya, perfecto. Y bueno, los artículos metodológicos es que voy a modificar o crear una nueva metodología, presentar discusiones sobre algún enfoque de investigación y los estudios de caso de los resultados que ya existen en la actualidad. Por ejemplo, si es que voy a evaluar alguna maquinaria de conservas, ¿no? Y bueno, yo revisé mi estado del arte de que puedo construir un nuevo equipo, traerlo al Perú y decir, por ejemplo, si es que vamos a producir conservas, ¿no? O vamos a producir algún tipo de, bueno, podría ser de estudio en acuicultura, ¿no? Y propongamos, no sé, por ejemplo, se me ocurre sensores, ¿no? Sensores en las jaulas, en cada jaula, y que eso yo lo pueda manejar tecnológicamente desde una tablet o un celular. Entonces, eso tendría que quedar muy en cuenta, ¿no? De qué es lo que nosotros que querramos dar a conocimiento al mundo, ¿no? Y bueno, con ello, me gustaría también de que ustedes puedan ahondar un poquito más. El tema de la redacción de artículos científicos va muy ligado o va de la mano a lo que son metodologías de la investigación, ¿no? Entonces, me gustaría compartirles también con ustedes, si es que tienen buen tiempo, o bueno, voy a coordinarlo con Eduardo, la manera de poder subir ya el material. Hay un libro muy bueno que es Técnicas de la Investigación, que es de Sampieri. Es un libro que ahonda mucho en investigación, que da muchos tips en cuanto a formas de establecer nuevas metodologías, eh, formas de procesar información. Te da diferentes perspectivas de cómo puedas ordenar tu información. Y entonces, ello creo que sería importante que ustedes también la puedan revisar, ¿no? Me refiero a que puedes descubrir esas posibles investigaciones. Ah, ya. Lucía, quizás si tienes en mente alguna investigación en específico, sería más fácil de poderte darte la respuesta, ¿no? Quedo atento a lo que puedas estar escribiendo. Sí, sí, es que quizás probablemente yo pueda darte una respuesta, pero lo pueda dar en manera general, pero de pronto tengas en específico un tema en especial, ¿no? O sea, sí, ¿no? Porque, buenas tardes, o buenas noches, Muy profesor. buenas noches, qué gusto saludarte. Ujú. Igualmente. Tenía una duda porque el año pasado yo formulé un proyecto, pero ya no llegué a hacer la parte experimental porque era para un concurso y bueno, pasó todo esto. Entonces, mi duda era si es que
digamos, porque hice como que una previa, como el estado de arte, ¿no? Que era revisar otros artículos, ¿no? Y luego definir una posible metodología que en una parte, ¿no? Podía, digamos, aumentar alguna variable, ¿no? O disminuirla, ¿no? Oye, por ejemplo, lo que es el porcentaje de dosis de alginato de calcio para lo que es unirlo con lo que es una microalga para absorber metales pesados, ¿no? Entonces, mi investigación era en variar, ¿no? En trabajar con las variables de porcentaje de dosis de alginato y también el porcentaje de clorela, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿no? Si es que se podría hacer eso, entonces, volverlo un artículo de revisión para como una mejora, pero es que aún no he hecho la parte experimental, ¿no? Entonces, esa es mi duda, ¿no? Ya, sí, 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 entiendo tu enfoque. Eh, yo te podría recomendar, así, en primera instancia, que puedas hacer un estudio de esta investigación en experiencias de otros países. O sea, valga la mención de que tú puedas hacer la investigación de cómo fue en ese tema, por ejemplo, en España, en Inglaterra, en Japón, en Estados Unidos, en Perú, y de pronto por ahí si es que tengas acceso, bueno, sí, creo que ahora todos podemos tener acceso a las investigaciones de la UNSA, a las tesis que ya han sido ya aceptadas, y tú puedas agarrar y hacer un análisis de todo ello, ¿no? O sea, lo ordenas en una tabla y haces un procesamiento, ¿no? Y puedes proponer una nueva, o hacer una nueva propuesta, ¿no? O una nueva, bueno, una nueva categorización, una nueva clasificación, un nuevo enfoque, ¿no? Claro, sí, esa sería la dirección, ¿no? Un nuevo enfoque, ¿no? Obviamente que quizás la idea que tú tenías inicial pueda variar en relación a experiencia de otros países, pero igual, ¿no? O sea, tu investigación está muy, muy interesante, ¿no? Gracias. No, sí. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a ello. Bueno, a la manera que nosotros podamos evocar nuestras investigaciones, porque sí, les menciono, las ideas más disparatadas que de pronto quizás podamos tener en mente, yo les digo, podían ser investigaciones que ya hayan sido hechas en otros países, ¿no? Y eso me pasó a mí, ¿no? Yo quería agarrar y en una primera instancia hacer una clasificación y una nueva propuesta para embarcaciones en el Perú. Entonces, bueno, me puse a revisar y todo ello, ¿no? Y bueno, me encontré con la sorpresa de que ya hace aproximadamente unos 10 15 años que nadie se había dado con la tarea de hacer ello, ¿no? Entonces, si es que ustedes tienen una idea en ello, entonces hay que seguir con ello, ¿no? Hay que ser perseverante, ¿no? Muchas gracias, Lucía, por tu participación. Listo, si no tenemos otra duda, podemos de repente continuar con la clase entonces. Sí, a ver, perfecto. Si es que ya no hay alguna pregunta, vamos a pasar con la siguiente presentación que correspondería a la parte de estrategias para leer un artículo científico. Entonces, quizás acá voy a abocar un poquito de la experiencia que yo he podido tener. No hago uso quizás o leo muy, muy seguido las presentaciones porque quiero transmitirle un poco más de la experiencia, porque igual las diapositivas van a estar colgadas en el aula virtual. Entonces, vamos a continuar. Estrategias para leer los artículos científicos. Entonces, yo, cuando hablamos de estrategias,
es cuántas formas o cuántas maneras podemos hacer. Entonces, una buena estrategia, ¿qué me va a permitir? ¿No? Entonces, una buena estrategia, cuando tienes una buena manera de poder organizar algo, te va a poder enfocar aquí a que tú qué deseas experimentar o qué deseas leer, ¿no? Planificar tu lectura, ¿no? Por ejemplo, si hoy día es el día 20, bueno, hoy ya estamos 20, decir, bueno, hoy día voy a evocarme hacia ese tema o esta palabra, ¿no? Porque hay un tema interesante y me gustaría bueno, si es que lo están anotando, lo están teniendo en mención. Cuando nosotros vamos a hacer un artículo, hay una parte importante que podría decirse es el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen del artículo, que son los keywords o las palabras clave, las palabras clave. Entonces, ¿hacia dónde evoca nuestra investigación? Entonces, la otra parte es evaluar la información o el contenido que nosotros podamos tener, ¿no? Y a ello va junto, ¿no? Mejorar nuestras estrategias, ¿no? De cómo deseamos organizar bueno, en este caso nuestra lectura. Entonces, acá hay algo bien interesante. Y bueno, valga la aclaración, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de postular hacia algún puesto de trabajo, la universidad, algún cargo y todo ello. Y siempre a todo ello va evocado el tema de la lectura. Pero el tema importante e interesante que me gustaría hacer mención es de que a veces nosotros leemos y leemos como comemos. Y esto valga la mención de que nosotros cuando tenemos mucha hambre, damos el enfoque de, bueno, si es comida, entra, y al final no nos damos con la molestia, ¿no? De decir, eh, ¿cómo fue la primera percepción? O los 3 primeros segundos o los 4 primeros segundos de haber experimentado esa sensación. Entonces, esa analogía es muy similar en la parte de artículos científicos. Entonces, aquí me gustaría darles un tip. Cuando ustedes van a evocar o hacer la búsqueda de algún artículo científico en específico, vayan a sus palabras claves, ¿no? Por ejemplo, si es que ustedes quieren ir al tema de, como mencionaba Lucía, valga la mención de algas, me parece. Entonces, nosotros buscar, ¿no? Bueno, vivimos ya en una época digital muy vasta. ¿Qué países, reconocer, ¿no? ¿Qué países están potenciales en esa materia, ¿no? O qué países contribuyen mucho a la sociedad con el desarrollo de ese tipo de investigación, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a tener un artículo, lo importante, lo primero que tenemos que leer, y para no perder el tiempo, porque obviamente leer un artículo es vasto, conlleva un poquito de interés y también concentración. Evóquense como primer tip al abstract, ¿no? Entonces, en el abstract va a haber 4 cosas interesantes, ¿no? Que, bueno, hay un capítulo del diplomado del curso en la cual les voy a mencionar que es interesante y que es importante que ustedes también tengan cuando vayan a escribir su artículo. Voy a hacer mi resumen, ¿no? Voy a redactarlo, voy a tiparlo, pero tengo que dar respuesta a 4 cositas o 4 detalles que después, bueno, se los voy a mencionar, ¿no? Entonces, vamos a ir con la primera estrategia, ¿no? La primera estrategia es planifica su lectura. Entonces, bueno, quise tratar de resumirlo en unos cuadros. Si es que algún cuadro no tiene nombre, se me ha brincado
o se me ha pasado esto de colocarle elaboración propia, ¿cuál es tu objetivo de esa lectura, no? Entonces, tienes que hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué actividad se espera de esa lectura, no? Y bueno, va junto a ello la recomendación que puedas tener, ¿no? Si es que tú tienes ese plan, te va a ayudar mucho es a tu objetivo y a los recursos que tú puedas encontrar en ello, ¿no? Entonces, ello va a caer mucho en cuánto tiempo es lo que tú debes de leer un tema en específico. Y bueno, y ahí ya también les comenté un tip. Si van a revisar un artículo o un journal o un lecture notes o una patente y todo ello, deben de abocarse en ello, ¿no? En el abstract. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es el corazón de esta investigación? Entonces, si es que realmente aboca la investigación que tú quieres hacer, entonces puede conllevar de darle una atención mayor, ¿no? Y bueno, adjunto a ello tenemos que dar un espacio, ¿no? Y un momento, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración de que tenemos que generar un ambiente cómodo para nosotros poder desarrollar investigación. Y valga la mención, y es un caso práctico que me ha pasado a mí, yo no podía hacer investigación en mi casa. Uno, porque tenía muchas distracciones. Y bueno, me cayó muy bien asociarme con otras personas y decir, bueno, me voy a reunir con X, Y, Z personas, nos vamos a reunir 2 o 3 horas y vamos a evocarnos a un tema de investigación. Eso surgió en el año 2017, claro, a mitad de año, y bueno, decía, vamos a investigar este tema y nos reunimos en la biblioteca eso me recuerdo que fue de ingenierías, era un chico de ingeniería ambiental, era un chico de ingeniería mecánica y bueno, era un amigo que también tenía ingeniería industrial, ¿no? Y decíamos, bueno, vamos a investigar este tema, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar a manera de ejercicio, ¿no? Vamos a hacer esto, ¿no? Y bueno, cuando revisé, bueno, hay una base bibliográfica para esta presentación que he elaborado, no me di con la sorpresa de que había seguido, había considerado ellos sin querer queriendo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, es importante que también nosotros, así como tenemos grupos de pronto en Facebook, en WhatsApp, o LinkedIn, o cualquier otra plataforma, que nosotros también podamos organizar grupos de investigación, ¿no? Porque cada persona, cada individuo, por decirlo así, tiene una potencialidad de poder transmitir algún conocimiento en alguna área que pueda ser desarrollada, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen la presentación, quizás para que la puedan revisar a detalle. Vamos a hacer con lo siguiente. Ya, la estrategia 2. Como les decía, ¿no? Tienen un artículo, leer el abstract, y si a ustedes realmente les interesa mucho decir, bueno, qué interesante esta investigación que realizó este alemán, este norteamericano, este estadounidense. Entonces, bueno, es meritorio, bueno, decir, bueno, me voy a descargar este paper, voy a descargar, y lo voy a descargar en nube, ¿no? Lo voy a descargar en mi nube y ya después voy a leer un poco, ¿no? Porque ello es muy importante, ¿no? Porque la introducción que muchas veces ellos mencionan es un poco eh, el estado de arte que ellos han utilizado o la motivación que ellos han utilizado para realizar su investigación. Entonces, en ello, nosotros tenemos que tener mucho interés o mucho enfoque, ¿no? Bueno, si es que, por decir así, ¿no? Es un término global. Tomamos una nueva gaseosa o un nuevo
un nuevo alimento, ¿no? Decir, bueno, la primera inversión me gustó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Vamos a seguir, ¿no? Entonces, es algo parecido lo que les quiero mencionar en esto, ¿no? En la siguiente presentación. Entonces, vamos a resumirlo en 4 partes. El resumen, el abstract, las palabras claves, la introducción y las conclusiones. Entonces, ustedes tienen, bueno, yo creo que sí ya tienen ahí en mente ideas de investigaciones. Decir, bueno, quiero leer este artículo en esta rama, en esta ciencia, pero bueno, hay tantas investigaciones, ¿cómo lo organizo? 4 tips así, simples y sencillos. Tienes que evocarte en el abstract, las palabras claves, la introducción y las conclusiones. En el abstract, muchas veces da respuesta bueno, al título, ¿no? O devela la respuesta de lo que quería investigar, ¿no? Entonces, en las palabras claves, él resume o hace el resumen del resumen del resumen de qué es lo que va a investigar. Por ejemplo, si es que estamos interesados mucho en el tema de, bueno, en este caso les voy a dar un ejemplo, valga la mención mío, me gustaba mucho y decía, bueno, ¿qué pasa si es que yo combino la parte de pesca, o bueno, ingeniería pesquera en general, y bueno, doy un brinco, ¿no? Con la parte de computación, que me encanta, con una parte de ingeniería ambiental, que es es una tendencia, y si es que lo aboco así a un impacto social. Entonces, ello comprende muchas disciplinas y bueno, eso da respuesta a veces en la confluencia de diferentes disciplinas, da la respuesta a una necesidad de la sociedad, perdón, o valga la mención, podía ser algún problema que pueda estar pasando, no sé, en el procesamiento de algún producto, en la forma en la cual se esté realizando alguna metodología de transmisión de datos, o puede ser una forma de organización estructural a nivel de empresa, y en ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, si es que en este caso ya estamos abocados a la parte de, nos gustó, ¿no? Es como decimos, tenemos el check, ¿no? Tenemos el primer check, el abstract, me gustó. Palabras claves, me gustó el área. Entonces vamos a ir a la parte de introducción. Y si es que nosotros decimos, wow, esta persona que ha hecho este artículo ha tenido muy buena iniciativa de hacer esta investigación en este campo y en este campo, porque valga la mención, y se me olvidó mencionarles esto, cuando ustedes vayan a hacer un abstract o un resumen, jamás van a colocar referencias bibliográficas, nunca. O sea, ese es por decirlo así, es la peor cosa que ustedes podrían hacer, ¿no? En un resumen, ni en las palabras claves, jamás van las referencias bibliográficas. Eso en primera instancia, ya, si sáquenlo de su mente, o si es que alguno por ahí tenía alguna duda, si es que, bueno, por ejemplo, me comenta, no, sabes que creo que esta investigación es muy buena, ¿no? Y estoy haciendo mi abstract, pero la coloco, no la coloco, bueno, hay una parte también al final del curso que vamos a tocar, que son referencias. La llamo, no la llamo, o la coloco, no. Desde ya, sáquense de la mente, formen, como decir, un esquema. En el abstract jamás van referencias bibliográficas, nunca. El abstract es como una analogía que también voy a usar, como me decía mi profesor en la universidad. Tu introducción jamás la vas a copiar, porque se supone que tu introducción es la presentación de lo que tú me quieres decir, ¿no? Entonces, referido a los artículos, el abstract bueno, sería como la analogía que les decía, ¿no? Es lo similar, ¿no? No vas a copiar. O sea, en el abstract
valga la mención, y les voy adelantando, tienen un máximo de entre 260 a 270 palabras máximo para poder resumir el corazón de su investigación. Entonces, eso también hay un capítulo a posteriori que, bueno, lo vamos a desarrollar en las siguientes clases. Les voy a dar las consideraciones en específico que ustedes tienen que tener en cuenta para redactar su artículo científico. La introducción, si es que ahí sí, valga la mención, van a ser, es como que el resumen de todo el artículo, pero a nivel de revisión del estado del arte. Y ahí sí tú puedes hacer uso de las referencias bibliográficas, ¿no? Y en este caso me gustaría un poquito de que ustedes puedan abocar, si es que tienen 5 minutos después de la clase, revisar un poquito, ¿no? De lo que son referencias en IEEE, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros estamos inmersos en el campo de la ingeniería. Entonces, les va a ayudar mucho para familiarizarse un poquito para las siguientes tareas que también les voy a dar, ¿no? De encargo, ¿no? Y bueno, al final, en las conclusiones, para nosotros poder reconocer, ya, esta persona hizo esto, y ¿cuál es el fruto? Yo le llamaré así, ¿no? Las conclusiones es el fruto de la investigación, ¿no? Entonces, y bueno, va acompañado de esas preguntas, ¿no? ¿Cuántos argumentos se retoman en esa conclusión? ¿O cuántos argumentos o posturas son contrarios? El corazón de la conclusión es, me he matado 3, 4, 5 años, o 2 meses, 3 meses, no sé cuánto haya llevado tu investigación, pero tu conclusión, al igual que una investigación de pregrado, da respuesta a un objetivo. Un paper, un artículo científico también da respuesta a ello, ¿no? O sea, por eso les comentaba y les decía, el artículo científico no es ajeno, ¿no? A un plan de tesis o un plan de tesis en cualquier de los niveles de formación académica, ¿no? Porque igual sí da respuesta a ello cuando lo elaboras bien, ¿no? Como estrategia 3, la primera lectura global. Paso 1, identificar qué componentes aparecen en el artículo. Ahí te puedes evocar básicamente en este caso serían los keywords o las palabras claves, y de ello extraer para cada componente algunas ideas concretas. Y me voy abocado a ello. Si es que, por ejemplo, de algunos de ustedes están muy interesados, quizás como ejemplo, en la parte de enfermedades, acuicultura, o la parte de desarrollo tecnológico, o experimentación digital, un montón de ello, puedan extraer ese componente, esa parte, ¿no? Que despierten ustedes y decir, wow, me gusta esta parte, voy a seguir investigando en esta rama y voy a seguir evocando mi investigación hacia esta área. Entonces, ello te va a dar, por decirlo así, te va a ahorrar como para mí fue unos 6 meses de estar encontrando esta clave, ¿no? Entonces, igual, esta parte va a ir acompañado a una parte del estado del arte, una parte de marco y metodología, un argumento, una discusión, conclusiones, y bueno, el agradecimiento, ¿no? Entonces, esta presentación también a posteriori ustedes ya la están leyendo, la están revisando, van a dar respuesta a algunas preguntas, ¿no? Y a ello me gustaría mucho que ustedes puedan evocarse a lo que les mencioné, a los componentes base, ¿no? El abstract, la introducción y en este caso la conclusión. Si es que es de impacto estas tres bueno, por decirle así, estos primeros 3 ítems, entonces ya puedes dar pase a lo siguiente, ¿no? De revisar la metodología, la discusión un poco y, bueno, quizás
toda investigación, y ese también es otro tip, es que tú quieres que tu publicación sea de impacto, de antemano y eso es un tip, tienes que anexar alguna institución en tu investigación, ya sea tu universidad, tu empresa. Bueno, si es que tú quieres darle relevancia a tu empresa y decir, bueno, tal investigación fue desarrollada en tal centro de investigación, en tal empresa en la cual trabajé durante 2 años, o este centro de experimentación, o bueno, si valga bien la mención, no tuviste todo ello hacia tal profesional, un mentor y todo ello, ¿no? Entonces, es importante ello, ¿no? En la parte bueno, de los agradecimientos, ¿no? La estrategia 4, interpretar el paratexto, ¿no? Entonces, eso va adjunto a cuatro nociones principales, ¿no? La información del autor, porque si te gusta mucho la investigación, y valga la redundancia, y me ha pasado de que encontraba muy buenas investigaciones y decía, bueno, interesante, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Es un caso X, ¿no? El señor Salazar hizo tal investigación en tal área y deseo leer más cosas de él, ¿no? Entonces, hay una herramienta interesante que se llama Google Scholar. Puedes extraer del artículo su nombre y lo buscas, ¿no? En Google Scholar. Entonces, ahorita acabando ello, les voy a enseñar un poquito la parte práctica de cómo hacer ello. Y adjunto a ello te va a dar respuesta a estas tres siguientes cosas, ¿no? A los títulos o las investigaciones que él ha podido hacer, de por ello en cascada a toda la data que él ha podido generar, porque el resultado de una investigación, tú vas a hacer tablas, gráficos, y de alguna forma lo que nos interesa cuando nos vemos, por ejemplo, el análisis de, por ejemplo, una parte estadística experimental, una parte de redes neuronales o una parte de data mining o X cosas, nos interesa, ¿no? ¿Cómo lo hizo, ¿no? Entonces eso como que te da un poco más de curiosidad, ¿no? Como dice, ¿no? En las notas de pie tú vas a poder identificar un poco, ¿no? Todas las formas, la manera en la cual la ha podido desarrollar, ¿no? Vamos a la siguiente presentación. Estrategia 5. Distingue la idea principal, las explicaciones y la evidencia, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque perdonen que si soy un poquito reiterativo, pero sí me gustaría que lo consideren y bueno, también yo lo tengo muy presente. La siguiente tendencia de la ingeniería en el mundo va a ser la confluencia de las ingenierías. Y esto es muy claro porque, y esto me da de, un poquito de preocupación, ¿no? Porque el tema de la pesca y la acuicultura, estamos hablando de algo que nos da de comer, ¿no? O sea, al margen de la producción y todo ello, es un tema que va acompañado a uno de los objetivos estratégicos que se tienen, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, ello es importante, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos la bendición, por decirlo así, de, de estar inmerso en la parte bueno, el tema de pesca y acuicultura, es decir, bueno, estoy abocado a esta área y ¿por qué no puedo producir conocimiento? ¿Por qué no puedo desarrollar investigación en esta área, ¿no? Y no esperar, valga la mención, de que otros profesionales de otras áreas puedan captar esa idea y, bueno, estar inmersos, ¿no? En el campo que nosotros queramos, que nosotros tenemos como corazón, ¿no?
Y es por ello que quizás me gustaría hacerles la mención de que tenemos que cambiar de alguna manera, dejar de ser ofertantes y pasar a ser demandantes, ¿no? O sea, nosotros proponer y decir, bueno, no se da las posibilidades para ello, me voy a reunir con tal persona, con tal persona, con tal persona, vamos a presentarnos a una base pública, ¿no? O vamos a presentarnos a un tema de investigación. Eh, Incipientemente en nuestro país, el tema de investigación conlleva mucho esfuerzo, pero les menciono que cuando se van dando los resultados y todo ello, te traen muchas satisfacciones porque a veces mucho de ello da respuesta a, a convocatorias de congresos, de ponencias y todo ello. Sí, tengo una pregunta. Normal, pueden participar, no hay problema. Dice, ya. Sí, ahorita voy a dar la respuesta a ello. Vamos a hacer una parte práctica. Sí, perfecto. Las palabras claves. Sí, ya, correcto. Ahorita vamos a dar respuesta a ello. Nos faltan me parecen dos diapositivas más para poder concluir ello. Entonces, va abocado a ello, ¿no? Distinguir la idea principal, las explicaciones, la evidencia, la idea principal, la explicación y la evidencia, ¿no? Entonces, la idea principal siempre va abocada a la afirmación, porque un investigador va a querer evocar algo, ¿no? Va a querer decir algo, va a querer interpretar, va a querer, en el título, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La explicación en cada, un párrafo, bueno, tiene una oración, puede construirse de ello, pero les menciono, nosotros tenemos que tener la consideración importante de tratar la menor cantidad de usar pronombres, por decirlo así. Puede ser, y a mí me ha costado mucho sacar por ejemplo, usar los artículos de, ese, el para, el cómo, el coma, y algo importante, y es, nunca lo usen, me ha pasado, el punto etc, el etcétera. En un artículo científico, el etcétera es como decir, es tu muerte anunciada. Si es que tú agarras, bueno, si tú tienes la idea de poner un etcétera en un artículo científico, estás reduciendo al 40% las probabilidades de que tu investigación pueda ser aceptada en una base científica, ¿no? Bueno, realizar búsquedas dirigidas, esto va a ir acompañado a las palabras claves. Entonces ahí va a ir acompañado a una planificación, a leer, consultar y verificar, ¿no? Correctamente las investigaciones que ustedes quieran hacer. Va sugerido hacia la búsqueda dirigida y si es que tú quieres realizar alguna búsqueda o la resolución de alguna duda que tú tengas, ¿no? 7, elaborar una postura personal. Es decir, ya tengo estas estrategias de lectura, entonces, ¿cuál es mi postura personal, ¿no? Y esto es importante y también es un tip que bueno, yo concluí de las investigaciones que estaba haciendo. ¿En qué contexto voy a hacer mi investigación? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál va a ser mi argumentación para respuesta a ese problema? Y eso va a ir acompañado, bueno, en este caso, o va a dar respuesta a mi problema en mis conclusiones, ¿no? Entonces, es importante tener en mención lo siguiente, ¿no? ¿Qué contexto vamos a hacer nuestra presentación? ¿A qué vamos a dar respuesta? Cuando yo menciono la parte de argumentación,
¿a qué vamos a dar, a qué problema vamos a dar respuesta, ¿no? Entonces ahí tenemos que dar una base o una solidez científica, por decirlo así, biográfica. Y acá me gustaría hacer la analogía de lo siguiente. En la universidad nos enseñan y nos dicen, no, chicos, ustedes tienen que hacer la parte del marco lógico, ¿no? La marco teórico. Entonces, en los artículos científicos es la argumentación, es el estado del arte, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer una revisión bibliográfica y quieres, por decirlo así, modernizarte a la parte científica, ya no es marco teórico, olvídate ello, es estado del arte. ¿Cuál fue el estado del arte? Porque si vas a hablar o a hacer intercambio cultural con personas de otros países, te voy a decir, muy interesante tu investigación, me gustó ello. Ellos no te van a decir, ¿cuál es tu marco teórico? No, ellos te van a decir, ¿cuál es tu estado del arte? Tu estado del arte, ¿qué rigidez de antigüedad tiene, ¿no? Y bueno, hay muchos de ellos que tienen mucha experiencia y dicen, bueno, mi base o la solidez académica que he tenido para este artículo que he publicado tiene una vigencia de 2 años o 3 años. O algunos te pueden decir, bueno, hay investigaciones recientes en los 10 últimos años, pero en mi país trató de hacerse hace 30 años y bueno, fue una investigación que una persona de otro país trató de hacer. Y bueno, quedó ahí, ¿no? Una investigación ahí bueno, en este caso vendría a ser buenos deseos, ¿no? Una intención. Y a ello va acompañado la experiencia que les puedo mencionar de la idea que yo tenía, la investigación que yo quería en un marco de Latinoamérica había sido desarrollado en 10 años, bueno, 10 a 8 años, ¿no? Pero hice una revisión bibliográfica profunda y bueno, gracias a un amigo que también pudo viajar a Lima y tuvo acceso bueno, en este caso fue a la biblioteca de la Universidad de La Molina de Lima y encontró que esa investigación la había tratado de hacer un chino en el año 75, 1975-80. Que bueno, que aún y nunca se me va a olvidar el nombre de esta persona, que es Tadeu Machi, ¿no? Entonces dije, wow, si es que se me ha presentado esta idea o esta oportunidad, no voy a dejar ir, ¿no? O sea, creo que traer a colación la idea de pronto este chinito que lo quiso hacer antes en mi país y no lo pudo hacer y tuvieron que pasar 20 años y a ver, otras personas que trataron de hacerlo pero no tuvieron impacto, bueno, yo lo voy a tomar en un artículo y ver qué impacto puede tener, ¿no? En la comunidad científica, porque en sí, lo que la comunidad científica evalúa es qué impacto pueda tener tu investigación en tu sociedad, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros estamos investigando algo y es un tema controversial, ¿qué respuesta puede dar a ella, ¿no? Ese es un tip así, de pronto les puedo decir que ustedes pueden tener un 20% ya asegurado de que su artículo sea aceptado. ¿A qué problema da solución? Entonces, siempre, cada vez que yo me propongo de pronto realizar una investigación, digo, bueno, voy a hacer esta investigación o voy a desarrollar esta investigación, pero, y me pongo a pensar y digo, ¿cuánta gente loca, cuánta gente así, con ideas así revolucionarias, se han atrevido a hacer esta investigación? Entonces, hay un último tema que actualmente estoy desarrollando, que es la mezcla de la parte de imágenes satelitales con acuicultura.
Entonces dije, bueno, hay que proponer o hacer una metodología para, si es que nosotros tenemos en la parte de estudio de calidad de aguas y todo ello, podemos tener acceso a imágenes satelitales. Y las imágenes satelitales puedan ser de, bueno, imagen óptico radar, y las imágenes de radar me puedan dar esos parámetros que yo busco bueno, ese cuerpo de agua, y me puedan decir, bueno, ese cuerpo de agua es aceptable o no. Entonces, ahora bueno, en este presente año estoy inmerso mucho en ello, ¿no? La parte del estudio de imágenes satelitales para la parte de la acuicultura, ¿no? Y a ello quiero proponer una nueva metodología de decir al Estado que ellos tengan un sistema montado y todo ello, decir, ¿sabes qué? Yo propongo mi investigación, no sé si te pueda servir todo ello, pero yo ya lo acompaño a investigaciones que han realizado biólogos, químicos, ingenieros ambientales, ingenieros químicos, y mis parámetros en la parte de computación se acompañan mucho de ello, ¿no? Y le pueden dar validez. Vamos a ir a la siguiente presentación. Entonces, 4 cositas importantes. Mira su lectura, consulta tus dudas, apoya en buenos resultados bueno, en este caso evidencia lecturas que de pronto no son de ayuda para tu investigación que quieres hacer, ¿no? ¿Cómo tú puedes medir tu lectura? Puedes usar una herramienta que pueda ser Adobe Reader, o si no, una herramienta que no sé si, y bueno, ahorita me gustaría escucharlos, el profesor Wilder, si le haya enseñado a usar el Mendeley, que es una herramienta muy buena para subrayar textos y todo ello, y te ayuda mucho a evocar mucho te ayuda a evocar tu investigación. Y bueno, obviamente guarda tus investigaciones, ¿no? Entonces, ahí yo traté de llamarle eso como un mapa mental. Tenemos una lectura científica, veo cuáles son las características en manera general, y ahí voy a la siguiente, ¿no? Conservo, proceso, exploro, trato la manera de registrar, veo las metodologías, la dirección, planifico, ¿no? Y ya después de todo ello, veo la información, ¿no? Veo qué me sirve, qué no me sirve, me ayuda para una organización en planificación, y a ello te va a dar respuesta a tus objetivos personales, ¿no? Para que tú puedas proponer investigaciones. Bueno, un poquito de las referencias, y bueno, en este caso, muchas gracias por haberme escuchado en este tiempo, ¿no? Entonces, quedo atento para sus preguntas. A ver, vamos a leer las preguntas. Entonces, Sí, por favor, si es que me ayudas por las preguntas, por favor. listo, profesor. Bueno, nos hace un comentario Wilder sobre el estado del arte, ¿no? Si se refiere a las técnicas y métodos aplicadas en ciertas actividades. Es toda razón de que Lucía nos pregunta qué es el estado del arte, ¿no es cierto? Entonces, de repente podemos ahondar un poco más sobre ese tema. Y también nos pregunta Soledad sobre son las palabras clave y cómo las podemos ubicar. Perfecto. Dando respuesta a Lucía, el estado del arte, sin que tengas que complicarte mucho, y si quieres hacer un ejercicio fácil y sencillo, es cuántas referencias tengas
y la forma que tú lo puedas organizar, ¿no? Y acá va a ir acompañado mucho a la experiencia que nosotros podemos tener de análisis, porque, bueno, en una primera fase no conocía mucho de herramientas. La única herramienta que yo conocía bien y así era, por decirlo así, a media caña, era el Word, ¿no? Entonces yo tenía la intención de querer aprender y revisaba un artículo, ¿no? Lo revisaba a veces 3, 4, 5, 10 veces, ¿no? Decía, chispas, hay tantas ideas, tan bonito ese artículo. Entonces, una idea o bueno, un tip que podía dar respuesta a Lucía es, para primero, coloca el título de la investigación y es un análisis, ¿no? ¿Qué palabras te interesan de esa investigación? Si es que va abocado a lo que tú estás buscando. ¿Y en qué años ha sido realizado? ¿En qué años ha sido realizado? Y empieza a ser disgrega, ¿no? Bueno, te lo podría mencionar en 4 cosas. ¿Cuál ha sido su variable? ¿Cuál ha sido su metodología? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Y cuál ha sido su solución? ¿Sí? Entonces, es ello, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que de pronto quizás tú hayas podido hacer en la universidad, en el marco lógico, creo que sí, así lo llamamos, o en la parte del marco lógico, ¿no? A ver, voy a la respuesta de la siguiente persona. Era el estado del arte. Sí, nos comenta, bueno, tenemos Sí, pendiente la parte de las palabras clave. Nos pregunta la señorita Mari sí. si el estado del arte podría considerarse un resumen del artículo científico y de cuántas hojas puede Sí. ser. A ver, tuve la experiencia y bueno, eso me hace acordar en el año 2017 cuando formulamos el proyecto con el ingeniero Wilder Nina, que era detección de embarcaciones. Y él me dijo, ¿no? Así abiertamente, bueno, obviamente él ya tenía idea un poco más abocado de lo que quería hacer. Y me decía, vamos a hacer la revisión del estado del arte. Y yo me quedé como que en el aire, decía, pero ¿qué quieres que haga? Me interesa 2 cosas. ¿Qué recursos ha usado y qué técnicas o qué métodos le han sido de éxito para realizar su investigación? Entonces, yo revisé, me puse, bueno, obviamente era el año 2017, no tenía ni la más remota idea porque aún no me había empezado mucho en el tema de investigación, recién estaba empezando, pero sí, iba dirigido hacia ello, ¿no? De que yo tenía que reconocer las variables, las técnicas que habían aplicado y qué respuestas habían dado. Y a ello va adjunto de que hay que desarrollar esta habilidad, la capacidad de análisis y de sintaxis. Si es que es un artículo científico y obviamente tiene un abstract, tú resumirlo en 3 o 4 líneas sería lo ideal, ¿no? Para empezar. Buenas noches. A las palabras y cómo los ubico. Sí, ahorita te doy respuesta. Respuestas a el uso del arte. Bueno, ya le di respuesta a Lucía de las metodologías. Ya, y bueno, ya le di respuesta también. El estado del arte, ¿cuántas hojas pueden ser? A menos palabras puedas contener es lo ideal, ¿no? Sí. Entonces, vamos si es que alguno tiene otra pregunta, si no, vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo buscar alguna investigación en Google Scholar de Eduardo, mientras yo voy preparando algo por acá. Sí, profesor. Aunque nos quedan 6 minutos. De repente podemos hacerlo como una Sí, relación. suficiente. Listo, profesor. Sí, no Sí, hay problema. sí, perfecto. No hay problema para que a mí me hubiera gustado mucho de que alguien me pudiera decir, puedes hacer así, ¿no? Y a mí me demandó como
que 6 meses en tratar de aprender esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a compartirlo por acá. Si no, lo mando para allá, ¿no? A ver. ¿Se puede ver? No sé. Eduardo, ¿me avisas? No, profesor, me parece que ha compartido solamente la ventana del PowerPoint. Sería que comparta la ventana del navegador, La página. sí, o que comparta de repente toda la pantalla. Ya, perfecto. A ver, un ratito, por favor. Vamos a por acá. Listo, ahora sí lo podemos ver. Perfecto. Entonces, bueno, todos conocemos esta herramienta. Entonces, importante, les recomendaría en la parte de acá sincronizar su cuenta. Entonces, bueno, vamos a hacer una búsqueda rápida, ¿no? Google, bueno, como yo lo decía en un principio, ¿no? Google Académico, ¿no? Que es igual a Google Scholar, ¿no? Sí, tenemos Google Scholar. Entonces, acompañado a ello, todos tenemos esta herramienta, Google Translate. Entonces, por ejemplo, algún tema que nos interesa. Por ejemplo, para mí, un tema que, bueno, ahorita actualmente me está llamando mucho la atención. Vamos a colocar acá, teledetección. Teledetección. ¿Sí? Acá colocamos en inglés. Y es Remote Sensing. Entonces, copiamos ello. Y vamos acá. Lo pegamos. Ya ustedes se podrán dar cuenta la diversidad de investigaciones que ya Google me está sugiriendo. Entonces vamos a colocar nada más Remote Sensing, ¿no? Pero, si es que hay algo más en específico que nosotros quisiéramos abocar nuestra investigación, podría ser así, ¿no? Acuicultura. Aquaculture Remote Sensing. Entonces colocamos acá y hacemos lo mismo, pegamos. ¿Sí? Entonces, ustedes, bueno, yo tengo ahorita activado el Google Translate automáticamente y podemos ver un poco, ¿no? La primera investigación, la segunda investigación, tercera investigación y así sucesivamente. Pero valga la mención de que nosotros tenemos que tener en cuenta los 5 primeros años de investigaciones. Entonces, acá hay una parte que comenta y dice, ¿no? En cualquier momento, por orden de relevancia, en cualquier idioma, y bueno, obviamente acá dice incluir el tema de patentes y citas. Entonces, cuando nosotros estamos en esta parte de la revisión del estado del arte, vámonos o evoquémonos como el camarón, ¿no? De atrás hacia adelante. Entonces vamos al 2020. Entonces, automáticamente me va a lanzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, modelar el crecimiento de ostras en el Pacífico para informar la selección de un sitio de acuicultura en Altamira. Entonces, me gusta esta investigación. Y le doy cargar nuevo. ¿Sí? Entonces veremos, bueno, a ver, vamos a reconocer los primeros ítems, el título. Acá vendrán unos numeritos que ya las voy a poder explicar en las siguientes clases. Y el título. Bueno, en este caso sería el abstract, ¿no? Entonces, si es que ustedes desean, pueden hacer esto para contar el número de palabras. 2600, bueno, si valga bien la mención.
si usted desea. Pero hay algo interesante, no sé si de pronto el ingeniero Wheeler les explicó, pero me gustaría explicarles en estos 2 minutos que ya me quedan. Hay una herramienta bien hermosa para los investigadores y quizás alguno de ustedes la conozca, que se llama Sci-Hub. Entonces, me imagino si es que yo quiero ahorita bajar esta investigación, no me va a dar acceso a ella, ¿no? Me imagino. Ah, sí, acá está. Para yo poder descargarme este paper, a ver, ojalá que sí me deje. Conectando. No, creo que no. Ah, ya, bueno, en este caso sí me permitió. Pero hay circunstancias o hay detalles de que, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar ese artículo y no te da la opción de poder descargar el artículo, ¿no? O sea, y da la peculiaridad de que este artículo es tan bueno, entonces nosotros podemos ir a esta herramienta de acá. Vamos a por acá. Ya, acá está. Sci-Hub. Acá está bien detalladito, Sci-Hub. Entonces, le damos así, Enter. Entonces, esta es una herramienta que ha sido desarrollada por, en este caso, una rusa. Le damos acceso. Y entonces acá nos dice Sci-Hub. Ingreso su URL o Andui. Entonces, por ejemplo, en esta otra revista que es MDPI, quiero descargarme ese artículo porque dice cartografía de la dinámica del espacio temporal y largo en la acuicultura, menos que, bueno, todo el siguiente contexto, ¿no? Y me quiero descargar este paper. A ver, bueno, en este caso sí me deja, ¿no? Pero hay muchos casos de que no me permite, ¿no? Entonces nosotros podemos colocar acá, colocar control F o esta parte de acá, al DUI. Esta parte de acá. ¿Sí? Le damos copiar al DUI. Creo que no está más abajo. Creo que no. Y va a cargar un poquito. De acuerdo al internet que tengo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, creo que el servidor se está demorando un poquito porque a veces da el detalle de que esta herramienta Sci-Hub es prácticamente es como una herramienta pirata, por decirlo así, y no podemos tener acceso a ella, ¿no? Bueno, dando respuesta a una pregunta que por ahí me decían, ¿no? ¿Cómo reconozco las palabras claves, no? Entonces hemos empezado la investigación. Obviamente acá hay el nombre de la revista, el área, el artículo, los autores. De alguna manera, esta parte es los centros de investigación a los cuales ellos están inmersos, ¿no? En este caso son chinos, ¿no? El abstract, y acá hay una parte importante que, bueno, me mencionaba Soledad, ¿no? Pin Culture, calidad de agua, Remusensit, cantidad de hidrógeno y, bueno, cantidad de fósforo, por eso, ¿no? Entonces, de así, de alguna manera, nosotros podamos descargar papers que puedan estar, que son de pago o para poder nosotros tenerlas, ¿no? Y así, bueno, obviamente llamarlas, ¿no? Como investigaciones. Uno es el Sci-Hub y hay otra herramienta bien importante que se llama LibGen. ¿Sí? Y esta herramienta, Library Genesis, nos ayuda a descargar libros.
Y para ello nosotros necesitamos dos cosas. Podemos buscarlo desde una parte de, puede ser, eh, bueno, no es eso. Puede ser desde el ISBN o puede ser el IESNN o desde el, en este caso podría ser desde el autor, ¿no? Bueno, ahorita da el detalle de que como estas herramientas son de, por decir así, se brincan el esto, bueno, los protocolos y todo ello, pero bueno, les voy a mandar el link por el chat para que ustedes puedan experimentar a posterior, ¿no? Ahora vamos a colocar por acá. Y esto fue una herramienta que me costó un poquito de tiempo de conocer, ¿no? Lo que es LibGen. Bueno, ahorita no lo puedo compartir, o si el contenido. Bueno, un poquito de ello, ¿no? LibGen y en este caso Sci-Hub, ¿no? Para que ustedes puedan tener acceso a artículos que son pagados, porque yo uso mucho de Sci-Hub cuando voy a hacer uso de, en este caso, Springer, ¿no? Springer. Acá está Springer. Y hay cancelar. Muy buenos artículos, ¿no? En astronomía, ciencia, estadística. Entonces, por ahí quizás les pueda dar un tip, ¿no? Un tip para que les pueda servir, ¿no? Y bueno, por ejemplo, acá, ¿no? Y bueno, si quieres tener acceso a ello, te cuesta $19, ¿no? Pero si es que nosotros tenemos acceso quizás a un artículo en específico, podemos descargarlo, ¿no? Bueno, acá estamos, ¿no? $139, ¿no? Pero ustedes pueden hacer uso de Sci-Hub o en este caso de LibGen mediante, acá está, el DoIt. Ustedes copian esto. O acá, por acá. Sci-Hub. Un poquito por acá. ¿Y acá? ¿Cuánto estaba? $139. Ahora, ¿cuánto me costó? Nada. Ahí lo tengo el libro. ¿Sí? Entonces ahí está un poquito para que ustedes puedan abocar un poquito más la parte del estado del arte, o sea, en este caso, revisión de la bibliografía, ¿no? Igual sucede con los libros, ¿no? Bueno, en este caso es un ejemplo práctico, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que no tengo registrado ni mi número de tarjeta, ni nada de ello. Facilísimo. Entonces, esto es algo muy práctico, ¿no? Y bueno, esta herramienta me sirve mucho, ¿no? Para a veces dar respuesta bueno, es que alguien me comenta, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer investigaciones y todo ello, ¿no? Entonces, obviamente que los artículos están bueno, cuando vas a hacer el vertido de ello está en inglés, pero bueno, ya va a haber una parte bueno, de esta, bueno, de este diplomado en la cual yo les pueda hacer enseñanza de una herramienta que convierta este libro y ustedes, mira, puedan darse cuenta, ¿no? Vamos a descargarlo acá en el escritorio. Y este libro ustedes lo puedan leer automáticamente en español, ¿no?
Entonces hay una herramientita que tengo que me gusta mucho, que se llama Translate Fight, que es de un amigo que lo desarrolló. Entonces, ya igual, tengo muchas cositas que, que compartirles a ustedes, ¿no? En este diplomado y bueno, igual, despertar en ustedes, ¿no? El espíritu de querer investigar un poco más, ¿no? Entonces, con ello, bueno, les agradezco mucho por la atención que me han dado. Que tengan mañana un día hermoso con sus familias y quedo atento a cualquier pregunta y todo ello, ¿no? Sí, sí, tengo el permiso de mi amigo que me compartió el Translate para que ustedes también lo puedan tener en sus computadoras y, bueno, incrementar la investigación en nuestro país, ¿no? Porque tenemos mucho potencial, demasiadas cosas que podíamos dar a conocer al mundo entero, pero lamentablemente el tema o la barrera del idioma a veces es algo difícil, ¿no? Hace que nos limita. Sí, entonces quedo atento a las preguntas y no, muchas gracias por su atención. También tengo algunas herramientas o algunos flujos que enseñarles. Estaría atento, ¿no? A de que ustedes puedan también experimentar en ello, ¿no? Enlaces, perfecto. Eduardo, si es que me ayudas para poder enviar enlaces por acá o porque he tratado de hacerlo, Listo, profesor. no puedo hacerlo. Yo le recomendaría que de repente los mande por el grupo del WhatsApp, por el grupo general. Ya, perfecto. Yo en este mismo momento, acabada la presentación, se las voy a enviar en este mismo momento, ¿no? Genial, profesor. Y bueno, gracias. O sea, para mí es un honor compartir todo ello. Todo lo que les comparto para mí ha demorado como 2 años en tratar de entenderlo, pero mm, mm, ese es el propósito de la investigación, ¿no? Compartir y crear más investigadores en nuestro país. Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo el próximo jueves. Ya les envío el horario. Vamos a iniciar con el curso de gestión de proyectos. Y bueno, desearles un feliz día a todos los que son padres del diplomado. Que lo pasen bonito el día de mañana. Nos estamos viendo y ya estamos enviando también la reprogramación de las clases que iban a hacer el día de mañana. Bueno, nos vemos. Cuídense.